En algunos países como en la India, las excretas de las vacas las ponen a secar y eso es combustible y arde perfectamente bien, pero seco. Es pues porque aprovechan los recursos que tienen, ¿no? No tienen Sí, leña sí. y aprovechan otro tipo de recurso. Quiero terminar con lo de la captación de agua de lluvia. Ujú, Diseñan de los techos de las casas, les ponen unas canaletas y construyen también unos tanques. En algunas partes llevaban tanques de plástico y para almacenar el agua con su bomba y sacar el agua de la lluvia o de las ¿cómo se llama? Las avenidas de de las agua, pendientes. Canaletas, como ajá, como canaletas. canaletas y también el agua que corre para que no se desperdice, que baja cuando llueve. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Las personas ahí estaban, pues en todas las casitas, estaban muy agradecidos y felices porque podían almacenar agua para sus necesidades domésticas, ¿no? Y también sus estufas de leña, y me parece que ese es un programa que podríamos ponerlo en práctica en nuestra dirección, porque es fue en otro estado, sí. Y pues es muy, muy interesante ver cómo diseñan programas que ayudan precisamente para apoyar a las familias que viven en el campo y al mismo tiempo contribuyen a la conservación de recursos naturales, ¿no? Pues es fomentar nuevamente fomentar pues aprovechar los recursos naturales, en este caso el agua. Y la captación de agua de lluvia es una alternativa que sí se debe de tomar muy en serio porque ahora en la Ciudad de México están hablando que para el 2030 comienza el día cero en el río Cutzamala, ya no va a surtir suficiente agua a la Ciudad de México. Entonces ahí pueden darse cuenta que ya empieza a haber mucha migración de la Ciudad de México a otros estados, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México. Sí. Empieza a haber esa migración por la carencia de agua. Es increíble que haya Iztapalapa, que no tenga 2 meses agua. Hay colonias que tienen 2, 3 meses sin agua en este momento. Bueno, nosotros aquí en Puebla llegamos a no tener agua durante años. Sí, vivíamos con pipas de agua, ¿verdad? O sea, teníamos que Sí. pagar. Y aparte estaba el servicio del agua, etcétera. Y un día de tantos, bueno, pues ya la gente muy molesta, pues íbamos, yo estaba chica, estaba en la primaria, íbamos, pues acompañando a los adultos para hablar con pues, los encargados del agua, de que no llegaba el agua, y no, bueno, total, que nada más le abastecían a ciertas colonias que eran unidades habitacionales, porque decían, no, pues ahí como son demasiados edificios, pues como que a nosotros como fraccionamiento nos brincaban, cerraban la llave, el agua se seguía de paso y llegaba nada más a otros lugares, por ejemplo, unidades, porque decían, es que es mucha gente, se nos van a venir encima, etcétera, etcétera. El famoso tandeo, ¿no? El tandeo. Bueno, pues llegó un momento que en la toma de agua de la casa había una telaraña. O sea, Sí, sí, sí. para que una araña se arriesgue a hacer su telaraña y vivir dentro de la toma de agua, es que por ahí no pasaba el líquido jamás. Entonces ya fueron a ver y dijeron, no, pues sí se ve que por aquí ni siquiera escurre. O sea, ni gotea ni nada. Y ya empezaron a resolver el problema y sí, o sea, era pues cuestión pues de tandear el agua. Es decir, bueno, a ver, a ti te va a caer el martes y el jueves, a ti miércoles y viernes o el lunes y cada determinado tiempo, ¿no? O sea, no todo el día. Como para que pudieran abastecer, pero bueno, eso se fue resolviendo, pero sí fue una situación muy compleja. Ahí, por ejemplo, nosotros teníamos en ese entonces, compraron unos toneles como tipo como tipo bote, esos de plástico, pero grandes, para acumular el agua. Llovía y pues ahí, pues una mallita para que no cayera sucia, ¿no? Y con eso, pues para lavar, que para el baño, que para ciertas cosas, y reutilizar. O sea, nos bañábamos con cubeta real. O sea, era en lugar de la regadera, porque si abres la llave,
obviamente te tardas más, aunque pongas la cubeta. Entonces era de calentar el agua, poner una olla a calentar, tener 2 cubetas, y pues ya estaba templada, y a bañarte a jicarazos. A jicarazos. Y No, luego, hombre, se tarda uno como 5 minutos. O sea, ahí seguro por el frío dices, no, ya terminé. y luego y- cuando le pones el calentador y metes la mano y te dan toques, ¿no? No, o sea, casi Cierto. ya la regadera era poco usada por lo mismo, o sea, que decías, si te bañas ahorita, nada más tenemos un cuarto de cisterna, entonces no va a alcanzar, ya no va a ser para lo indispensable, entonces, pues aunque sea, pues a jicarazos, ¿no? Bueno, son de ese tipo de prácticas que empieza uno a adoptar para poder tener, extender, digamos, la cantidad de agua que tienes, que era poca, o sea, que habían llevado las pipas, obviamente, para poder cubrir tus necesidades, ¿no? Yo con una cubeta de 20 litros tengo para bañarme, pero habrá quienes midan un 80 Pues No, más o pues menos que se les- pierden unos 50 litros, se habla cuando se baña uno en 5 minutos. Ujú. Fíjate. O sea, se pierde una buena cantidad pues, de agua. Sí, hay que tener mucha conciencia y sobre todo, pues como esta parte, yo noto, percibo cada vez que se construyen más unidades Ujú. y requieren muchos servicios, pero lo esencial es el agua. El agua. Ujú. Y cuando hay carencia de agua, pues hay problemas sociales, la gente se levanta, te cierran, Sí. hay problemas sociales Aquí no fuertes. querían tener sus problemas sociales, por eso nosotros nos brincaban y se seguían. De paso decían, ponles agua a los de allá y a los de acá, pues cero, ¿no? Pues en la Ciudad de México, Hasta que se levanta uno, ¿no? Sí, sí, pues ya- en verano ya mucho tiempo son sin agua. frecuentes, ¿no? Las manifestaciones, cierran las calles y en fin. Es que aparte, por ejemplo, para las personas que viven en su casa, pues pueden regular el consumo, no gastarlo, vamos a guardarlo. Pero cuando viven en un departamento, en un Sí. edificio, ¿cómo le haces? Y tú dices, bueno, yo me abstengo, tengo ahí el agua, estoy lavando los trastes, primero los enjabono y ya después abro la llave y los empiezo a enjuagar. O sea, que el agua no siga fluyendo y tirándose, ¿no? Pero si el vecino de arriba, el de abajo, el otro tira y es la misma cisterna para todos, o sea, ¿cómo generas conciencia en esas personas? Ahí es complejo porque Ujú. pues debe uno de generarlo por conciencia propia, por uno mismo. Ujú, Lo esencial sería comenzar uno y su entorno, ujú. ¿no? Su familia, dar buenas prácticas y a lo mejor ir compartiéndolo boca a oído, pues de manera en una charla para que se Ujú. vaya generando esa conciencia. No estamos acostumbrados a leer, por lo tanto, si les das un tríptico, un folleto, No, mejor con monitos. luego, sí, No, es no más lo- práctico con monitos y Ya ves con por qué nuestros reels tienen monitos. tienen monitos. No, pero hay de monitos a monitos. Entonces, monitos y con pequeñas frases, ¿no? O sea, Sí. algo como más directo, como para concientizar. Pero esto se puede llevar años. O sea, pueden pasar varias Sí. generaciones. O Eh, bueno, una generación ¿Se completa, 30 acuerdan? años. ¿Se acuerdan de la campaña Amanda, ciérrale? Ah, sí. Sí. Fue una campaña que funcionó. Sí, y miren, esa es una, y ahora después de la pandemia también se comentó 20 segundos lavarse las manos, Ujú. pero en 20 segundos no sé cuántos, si acaso sean litros o mililitros de que se desperdicia, ¿no? Es un buen de tiempo, 20 segundos, Ujú. o sea, ya abriéndole así es. Pues se es tallan un las buen de manos, te tiempo, enjabonas ¿no? y luego ya le abres y te las enjuagas. Sí. Pues sí, pudiera Pero ser. sí son muchos de los hábitos de uno como su armonía con la naturaleza, con la tierra, con el respeto. Es como tirar basura. Entonces, No es primero como agarrar tendríamos y- que cambiar la mentalidad. Uno, sí, O sea, darse cuenta. educar a la gente. Sí, en las escuelas, pero también en las universidades, pero también en nuestro entorno, en nuestra familia. Sí generar esa conciencia. Porque otros países, caso Cuba, que tienen en sus camellones árboles frutales, la gente come de ahí, que tienen agricultura urbana de primer mundo, satisfacen sus necesidades, muchos de ellos familiares, agricultura familiar, Ujú. porque ese tipo de programas han funcionado y a veces aquí carecemos de ese tipo de intención, ¿no? Por mencionarlo así, o de este tipo de programas que sean benéficos para la sociedad. También las personas o los ciudadanos que no ayudan mucho, ¿no? Imagínate que
que se siembren arbolitos frutales en los Ujú. camellones. Ujú. ¿Cuántos lo van a respetar? Hay un camellón, creo que, si no me equivoco, sobre la 24 Sur, enfrente al ecológico, Ujú. ahí habían sembrado Nísperos, nísperos. sí. Todavía Sí. siguen esos. Qué bueno, pues hay que recomendar Siguen que esos. los cuiden, Ujú. ¿no? Es Que- para lo que- de los riñones, ¿no? No. Pues que coman la fruta si tienen hambre o Ah, tienen no, pero sed. Es una la El- frutita frutita chiquita, ¿no? amarilla. Amarillita. Sí, eso es bueno, no sé para qué, pero es sabroso. Sí. Ah, Entonces, cómanlos, pero respeten el árbol a la hora que cortan el fruto, no lo lastimen, ¿no? vino una vez un arborista, bueno, platicamos con él, lo entrevistamos, y decía que hay que tener cuidado a la hora de podar los árboles, porque hay personas que lo dejan, pues, el puro tronco, las ramas, sin follaje. Dice, y lo que se necesita es el follaje, porque si no, no hace la función para Sí. evitar los contaminantes, o sea, porque las ramas, pues, están pelonas. Entonces, ahí se tendría que tener cuidado también, ¿no? Sí, también perdón, Sí. que metan la cuchara aquí, escribió una nota para el ayuntamiento, no este ayuntamiento, hacia algunos ayuntamientos donde decía, ojo, es poda, no joda, Ah, ¿no? A los árboles. ajá. Porque llegan y quienes podan los árboles y cortan los jardines, ni siquiera creo que tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Hubo caso Ajá. Carolino, Ah, sí, lo de Carolino, ¿no? Que que no, podaron el esos desmoche, árboles grandotes, que hablaban esos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya recordé esos árboles grandototes que estaban en el Carolino. El pasaje afuera, bueno, en el Sí, Carolino. la Sí. Plaza de la Democracia. Ujú. Ujú, Llega con los machetes, ¡zas! Oye, Sí, espérate. sí. ujú. Y no tienen técnica, creo que ni siquiera saben. Se requiere una técnica y ni siquiera saben y cómo un trabajo, un cortarlo. cuidado ahí. Entonces, Sí, me tocó ver que podaron un empezando. árbol con el machete y no, pobre árbol. O sea, de repente se le empezaron a secar las ramitas, se cayeron. Pobrecito. Resulta que las personas que estaban ahí no eran jardineros. Vendían tamales en la mañana y verduras. Entonces dijeron, yo le podo el árbol en la tarde. Y resulta que, pues yo creo que se les hizo fácil con el machete. Dijeron, pues ahorita lo podo, ¿no? Pero el árbol hasta lo resintió, porque sí veía uno que le habían quedado unas cuantas ramitas y se empezaron a secar. Supongo que por el tipo de corte. También pues es como lastimar a la planta, ¿no? Y tiene que ver algo hasta más allá, si se ve uno más, más profundo al momento de la poda, tendría que ver si lo haces en luna llena o incluso en luna nueva, Ah, sí. porque pues Pues tú eres experto porque en está lunas. más la salvia, o sea, la salvia del arbolito, Ajá. en luna llena está más concentrada, llora más, por decirlo así, Ujú. como que más se lastima, Ajá, que es como la sangre de como la sangre del arbolito, del ¿no? arbolito. Del arbolito, entonces Sí. a lo mejor en luna nueva te permite eh, eso lo puedes trasplantar o puede salir otro uso, quizás dependiendo la variedad del árbol, Ujú, pero sí en algunos influye la luna, o si lo haces en la mañana, ujú. a lo mejor antes de las 6 de la mañana, si lo haces a mediodía, pues es totalmente, estresas al árbol, estresas a la planta, porque está en el solín muy intenso y eso ahora estás haciendo el corte. Tienes que Ujú. ponerle un cicatrizante incluso, ¿no? Bueno, ya lo cortaste y ahora ponle algún cicatrizante porque eso está ahí vivo y vas a hacer que se queme la planta o que se muera el arbolito. Por ejemplo, ¿ahí qué se le pone? O sea, digamos que la gente ya está podando sus plantas, árboles. A mediodía están los rayos, A está lo mejor con hacerlo sol. a mediodía, no, hacerlo en la mañana En o la en la mañana, tarde, en bueno, la o en la tarde, tardecita que ya el sol no está tan tan intenso. intenso. Ujú, Y hay algunas personas que le han puesto baba de nopal, cuando en ujú, algunos lugares se encuentra, es un ujú, cicatrizante, vamos a decirlo. ujú, Pueden ponerle también em, este otro, alumbre, ubican el alumbre, la piedrita de alumbre, no Sí. es esa lo utilizan mucho para sellar el barro, ¿no? Para ujú, algunas técnicas hay para sellado de barro, utilizan el alumbre, ujú. pero el alumbre también es un mineral y este mineral hace que se peguen las cosas, que se contraigan las cosas. Y también lo pueden utilizar como cicatrizante, lo ponen, remojan el alumbre, se diluye el alumbre y así es transparente y lo pones Como si con lo barnizaran. una barnizadita. Ujú, Pero muchos lo que hacen es con la baba del nopal. del nopal. Ujú. Pero mejor, de preferencia,
Poden temprano y en la Mejor. tarde. El árbol es sabio, se va a volver a, pues a ¿A recuperar? recuperar, Ujú. ¿verdad? Entonces, pues nada más hagan los cortes adecuados. Hay muchos tutoriales en internet, hay mucha información en internet, qué tipo de corte es el que se debe hacer, en qué momento, si es sesgado, si vas a incluso a trasplantar o a poner encima otro, como lo hacen en los rosales. Ujú. Cortan y luego ponen otro rosal para que Sea de otro color. sea de otro color o para ¿Cómo que se más llama rápido. eso? Son ¿Injerto? Injerto. injertos. Y a lo mejor lleva otro tipo de corte para poder hacer ese injerto. Ujú. Lo hacen ahora ya lo hacen con la naranja, con las rosas, con Sí. un montón de productos ya están haciendo con la pimienta incluso, con el árbol de pimienta, ya hacen injertos para que en menos tiempo, a los 2, 3 años ya te esté dando pimienta cuando antes se requerían 5, 8, 10 años. Ujú. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.